buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada jueves a las 8 de la noche para tratar temas que son de interés nacional. Y definitivamente uno de los temas de interés nacional y que como hombre de Estado, con los diferentes sombreros que he tenido que desempeñar en mi larga carrera pública, es uno de los aspectos vinculados a que fui miembro de la Comisión Nacional de Política Minera, uno de los asesores principales, ya que CEDOPEX, el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, asignaba a cada ministerio una representación para asesorar a los ministros de Industria y Comercio o de la Secretaría de Estado de Finanzas, en ese entonces, hoy ministerio, en materia de política minera. Y quien les habla fue asesor de la Comisión Nacional de Política Minera en lo que era entonces Secretaría de Estado de Finanzas, presidida en ese entonces por el licenciado Fernando Álvarez Bogar. Y en ese sentido, a veces uno se sorprende de los años que transcurren entre las propuestas que quien les habla ha hecho como hombre de Estado, porque ya en la década del 70, oigan bien, en la década del 70, después de la creación de CEDOPEX, yo les recomendaba al Estado Dominicano crear una corporación minera dominicana. Y hay un testigo esencial de todos esos procesos y de mi involucramiento en los temas legales vinculados a la minería. Y ese testigo es el ingeniero Romeo Ginás, que sigue siendo asesor minero de las actuales autoridades. Romeo recordará que yo insistía en crear la Corporación Minera Dominicana con las acciones que tenía el Estado Dominicano en las diferentes empresas extranjeras, algunas, como era el caso de la Falcon Bridge, donde el Estado Dominicano tenía un paquete de acciones. Por otra parte, igualmente en lo que era la Rosario Dominicana, que le correspondía también un paquete de acciones. Por otra parte también, en la parte ya nacional, lo que era la existencia de las minas de sal y yeso en Barahona, es decir, que yo proponía desde ese entonces, de la década de los 70, la creación de una corporación minera dominicana para hacer todos los estudios de exploración y explotación de esa riqueza nacional, de los recursos mineros que tenía la República Dominicana, y pasaron muchos años y ahora el gobierno actual acaba de promulgar el decreto 453-24, creando la empresa minera dominicana Emidón, Empresa Minera Dominicana S.A. Emidón, entidad pública de capital estatal, con el propósito de exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos, particularmente relacionados con tierras raras. Y es interesante que se mencione este aspecto porque esas tierras raras son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables y dispositivos electrónicos. Pero además, fíjense en las coincidencias de la vida, ya que en un momento dado se retiró la Alcoa Exploration Company de nuestro país, que era la que explotaba las minas de bauxita, que es el mineral, la materia prima esencial para la elaboración del metal aluminio. Y una prueba de ello es que le voy a pedir a nuestro director que ponga en pantalla el artículo titulado Negociando la bauxita 1974-1979, de la autoría de quien habla, Roberto Saladín, porque ahí ustedes pueden ver en la primera página y en la segunda página todos los cálculos económicos que yo hacía de las fórmulas que se discutían a partir de la Asociación Internacional de la Bauxita en Jamaica primariamente,
donde una de las grandes empresas norteamericanas tenía extracción de bauxita, independientemente de que aquí en República Dominicana, en la provincia de Pedernales, era la Aluminium of America, más conocida como Alcoa Exploration Company, y también en Haití, que era explotado ese mineral por la Reynolds. En el caso de la bauxita, es interesante que de acuerdo con los rumores que existían en aquella época, se decía que cuando la Alcoa Exploration Company llegó a reservas probadas comerciales de unos 54 millones de toneladas de bauxita, detuvo ahí la extracción y que finalmente durante el periodo de vigencia de los contratos que se extendió para la extracción de la bauxita, fueron alrededor de unos 44 millones de toneladas que ellos extrajeron, y por otra parte dejaron enterrados lo que serían unos 14 millones de toneladas. Esos eran los rumores que circulaban. Pero recordemos también que ahora con esta reserva fiscal minera, muy especialmente en la provincia de Pedernales, en Ávila específicamente, que esta corporación minera Emidón podrá negociar contratos y alianzas con empresas internacionales y estará adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Tendrá un consejo de administración integrado por unos 9 miembros. En ese sentido, yo quisiera recordar algo por mi larga experiencia pública, y es que los ministerios, anteriormente secretarías de Estado, no tienen personalidad jurídica propia. Oigan bien, los ministerios y secretarías de Estado en las constituciones anteriores no tienen personalidad jurídica propia, y por eso, en virtud de una ley de 1937, cada vez que van a firmar un contrato, tienen que pedir autorización al Poder Ejecutivo y el gobierno de turno emitir un decreto autorizando a las secretarías de Estado o ministerios a que puedan firmar contratos, compromisos y obligaciones, especialmente en materia de préstamos y financiamientos. Menciono esto porque es importante recordarlo para ver qué grados de autonomía tendrá esta nueva empresa minera dominicana, S.A. Emidón, para negociar esos contratos, y sobre todo, porque por la experiencia que tuvimos como asesores de la Comisión Nacional de Política Minera, es importante destacar que toda esa fórmula de cálculos matemáticos que yo hice al publicar ese artículo en el Listín Diario, fue que Bernardo Vega en aquella época nos felicitó, considerando Bernardo Vega que yo era un economista. Y en ese sentido quiero destacar que una de las batallas que libramos en ese periodo, y el ingeniero Romeo Ginás fue testigo, es que organizamos un seminario sobre la actualización de la ley de minería, y seguimos en esa época lo que era el modelo más avanzado en materia de legislación minera. Yo preparé una ponencia para modificar la ley de minería, ya que el modelo de extracción en esa época era el Ecuador. Celebramos ese seminario, yo presenté una ponencia conjuntamente con una serie de recomendaciones en esa materia, y por otra parte destacábamos en este artículo, Negociando la Bauxita 1974-79, que cuando en Jamaica la Asociación Internacional de la Bauxita les recomendó a los países que eran una fuente de materia prima aumentar el impuesto de exportación por tonelada seca de bauxita, esa fue la razón por la que se provocó que la Alcoa Exploration Company se retirara de Jamaica, de República Dominicana, de otro de los países, creo que Surinam, y finalmente se fuera a Trombetas en Brasil,
y algunos países de África donde no se estableció ese levy o impuesto para la extracción de bauxita. En el interín, como yo conocía muy bien los informes que se presentan en la Bolsa de Commodities en New York, yo me leía anualmente el informe 10K, el 10K Report, donde cada empresa norteamericana tiene que presentar los estados financieros auditados con la carta de gerencia para poder comprobar que la información que dicen sus estados financieros es totalmente verdadera y que es monitoreada por la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín en este jueves y tratando este tema de interés. Quisiéramos además informar al país que por unas coincidencias de esas de la vida, y algunos de ustedes se van a reír de lo que voy a contar, a mí me tocó en mi larga carrera pública y privada ser director
de la Dirección de Créditos Educativos en la Fundación de Crédito Educativo, cuando regresé de haber servido 3 años en la misión de República Dominicana ante la UNESCO en París, Francia, donde me concentré mucho en los estudios sobre el financiamiento de la educación superior. Cuando regresé al país, el doctor Luis Heredia Bonetti, que en paz descanse, mi compadre, me pidió que los ayudara a negociar un préstamo con la AID para financiar a los estudiantes dominicanos que irían a estudiar en Estados Unidos de América, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Uno de esos estudiantes que me tocó enviar al exterior fue al ingeniero Ramón Alburquerque, a la Escuela Colorado de Minas. Y ahí, en un formulario que él llenó, eso me lo contó él, muerto de la risa en el Aeropuerto Internacional de las Américas frente a mi esposa Berta Níndez Saladín, de que él había declarado en ese formulario, donde todavía él no dominaba muy bien el inglés, que yo era su padre, el director del Departamento de Créditos en el exterior de la Fundación de Crédito Educativo. Cuento esto porque luego, en el devenir de nuestras carreras respectivas, fuimos todos asesores de la Comisión Nacional de Política Minera y en este caso específico, el ingeniero Ramón Alburquerque, José Santos Taveras y yo fuimos llamados en el año 79 en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, siendo el vicepresidente de la República el licenciado Jacobo Magluta, pero director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, más conocida como CORDE, y el licenciado Jacobo Magluta nos llamó tanto al ingeniero Ramón Alburquerque, a José Santos Taveras, economista, y a mí para que nos hiciésemos cargo de la empresa de las minas de sal y yeso en Barahona, precisamente por querer que profesionales con experiencia de Estado fueran quienes tuviesen a su cargo la dirección de las minas de sal y yeso. En esa época se estimaba, oigan bien, se estimaba, aunque no habían estudios realmente completos y detallados de exploración y de explotación. Y por eso yo recomendaba desde la década de los 70 de la creación de la Corporación Minera Dominicana para hacer todos los estudios de exploración y explotación de la riqueza minera nacional. Y nos pidió que asesoráramos a las minas de sal y yeso, porque en esa época se estimaba que la República Dominicana tenía reservas de yeso de alrededor de unas 800 toneladas y de sal millones de toneladas, y en esa época estaban de moda en la costa este de Estados Unidos, donde habían prohibido la construcción de nuevas fábricas de cemento, las planchas hechas a base de yeso y otros materiales con que se mezclaban para dividir las unidades de construcción, edificios, torres, etc. Y venían además frecuentemente a República Dominicana en el periodo de invierno, venían además a preguntar por las minas de sal gema, que es la que se utiliza para derretir la nieve en los países de ciudades tan frías como Chicago y en otras ciudades norteamericanas, porque se sabía que existían aquí alrededor de unos 70 millones de toneladas de sal gema. El tema es que en ese periodo fuimos asesores de la Comisión Nacional de Política Minera, temas relacionados además con el oro. A mí me tocó, ya siendo como gobernador del Banco Central de la República Dominicana, por instrucciones del entonces presidente Joaquín Balaguer, conjuntamente con el general Antonio Inbel Barrera, fallecido, y con Rafael Bello Andino, ir a sofocar una de las huelgas en la Rosario Dominicana relacionada precisamente con las aspiraciones que tenía la provincia de Sánchez Ramírez de que un porcentaje de las utilidades
se le asignase a esa provincia, lo cual finalmente logramos. Y por otra parte, en ese artículo que yo escribí, negociando la bauxita 1974-1979, también ahí planteamos la aspiración que tenía la provincia de Pedernales de que por cada tonelada de bauxita seca también se grabase las mismas con el equivalente de unos 5 centavos para reinvertirlos en esa provincia de Pedernales. Yo quiero destacar al mismo tiempo que desde 1981, cuando estuve en los medios de comunicación trabajando en Color Visión, Canal 9, me mantuve siempre planteándole al país la baja densidad poblacional que tenía la provincia de Pedernales, que en esa época, de acuerdo con el censo de 1970, tenía unos 18.000 habitantes solamente la provincia de Pedernales. Y inclusive, de acuerdo con la Constitución, para nominar diputados y senadores, de acuerdo con la Constitución que estaba vigente, había que tener 50.000 habitantes. Sin embargo, nadie se atrevía a plantear públicamente que esa provincia no se merecía su senador y sus diputados, a pesar de la baja densidad demográfica que tenía. El hecho es que en ese periodo nosotros tuvimos una activa participación en todo lo que se refiere muy especialmente a lo que era relacionado con las operaciones de Falcon Bridge, las minas de sal y yeso, que ya he mencionado, inclusive la concesión de la extracción y exportación del yeso de las minas de Barahona se le dio a un empresario cubano de apellido Babún, que era el que exportaba esa materia prima que es el yeso, que es vital para las fábricas de cemento por eso las fábricas de cemento están siempre en un puerto marítimo para poder embarcar ese producto, porque la transportación por tierra de materias primas costaría mucho dinero. Por otra parte, quiero también mencionar que hay estudios y libros también sobre los recursos mineros de República Dominicana, y hay 2 libros que son fundamentales en el pasado: Estudios mineralógicos en la República Dominicana, por el profesor Willy Langweiler. Gracias a la Sociedad de Bibliófilos, esas obras fueron traducidas al español. Lo repito, Estudios mineralógicos en la República Dominicana, por el profesor William Langweiler, y también un reconocimiento geológico de la República Dominicana por el profesor T.W. Vaughan, gracias también a la traducción que hizo de esos 2 libros fundamentales junto a otros libros más que se hicieron a través de los últimos años en la Sociedad de Bibliófilos, para darle a la República Dominicana a conocer todo el potencial que tenía, incluyendo, por supuesto, el oro, que ha sido explotado en la República Dominicana desde tiempos coloniales. En una oportunidad, el presidente Balaguer, en las consultas que me hacía personalmente, me llamaba a su casa a través de un militar, me preguntó que si yo conocía la planta piloto que había establecido Placer Dome en Cotuí, porque de acuerdo con las informaciones que él había recibido, esa empresa tenía una tecnología que supuestamente sería menos contaminante por el procesamiento procesamiento de los sulfuros y la cantidad de ácido sulfúrico que había que explotar. Por supuesto, yo le di la información, le di mi opinión y le dije que convocara a la persona que estaba a cargo de la Rosario Dominicana en esa época para conocer esos avances tecnológicos que alogaba
Y por otra parte, ya se hablaba de la construcción de la segunda presa de Cola para la Rosario Dominicana. Inclusive, nuestro país tiene una refinería de oro instalada que se instaló en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández al final de ese periodo de gobierno, la cual nunca fue operada. Pero si hay algo que puedo informar a la República Dominicana, independientemente de las opiniones que tiene cada sector sobre la explotación de la minería metálica o no metálica, porque la República Dominicana es privilegiada en materia de mármoles y cada uno de productos derivados de ese tipo, es que la República Dominicana tiene una riqueza minera impresionante y por supuesto todos los debates que se hablen en torno. Por eso yo recomendaba desde la década de los 81 y en la década de los 70 la creación de la Corporación Minera Dominicana para hacer todos los estudios de exploración y explotación en nuestra isla y en su plataforma submarina de los recursos minerales que tenía nuestro país. Nunca el Estado dominicano llegó a asumir precisamente la formación de la Corporación Dominicana de Minería y esas acciones que estaban en nombre de Falcon Bridge, que hoy está en una situación muy precaria por la caída del precio del ferroníquel, las acciones que tenía la Rosario Dominicana, las empresas como Minas de Sal y Yeso, etcétera, le daban un potencial para crear esa Corporación Minera Dominicana y hacer todos los estudios de exploración y explotación en nombre del Estado Dominicano. Concluyo este programa, como siempre lo he hecho, con la frase desinmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía, en España, en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo jueves.